nuestro viaje a la playa. Luego vi sus fotos de vacaciones de lujo. Simplemente no podemos pagar la casa de la playa este año, Natalia. La voz de mi madre, una vez un cálido abrazo, ahora raspó mi oído como fragmentos de vidrio. Una tristeza frágil y teatral goteaba de cada sílaba. Una actuación que pronto reconocería como una mentira. Los tiempos son difíciles, cariño. El negocio de tu padre, simplemente no le va tan bien como esperábamos. Las palabras me golpearon, dejándome sin aliento en mi estrecho apartamento de Manhattan. Mis ojos quemaron un agujero en el calendario, fijos en las sagradas e irrevocablemente bloqueadas 2 últimas semanas de julio. La peregrinación anual a la casa de playa de nuestra familia en Hampton. Una tradición grabada en mi alma durante 25 años. Las vacaciones que había planeado meticulosamente, el tiempo que había luchado por sacar de mi exigente carrera, el escape con el que había soñado todo el año. Mi nombre es Natalia, y a los 32 años, estaba a punto de descubrir cuán brutalmente profunda podía cortar la hoja de la traición familiar. ¿Estás segura?, logré decir, la pregunta temblando con la desesperada esperanza que se aferraba al borde de mi voz. Podría ayudar con los costos. Sé cuánto significa esta tradición para todos, especialmente para mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de recuerdos tácitos. Los veranos disolviéndose en una neblina dorada de castillos de arena con mis hermanos, el aire salado llenando mis pulmones con la alegría de la infancia. Oh, cariño, no. La respuesta de mi madre fue demasiado rápida, una nota discordante en su fingida desesperación. No podríamos aceptar tu dinero. Es mejor que todos lo omitamos este año. Tu hermano, Miguel, y Gabriela ya han estado de acuerdo. Es lo mejor. Un destello de inquietud surgió dentro de mí. Una sutil vacilación se aferró al aire cuando se apresuró a decir los nombres de mis hermanos, un intento frenético de pintar una imagen de acuerdo unánime. Pero yo estaba demasiado consumida por la agonizante pérdida de nuestro santuario anual, la ruptura de un ritual preciado. Bien, repetí débilmente, la palabra una lápida hueca para mis sueños de verano. Bueno, tal vez podamos planear algo más pequeño más adelante en el año. Por supuesto, cariño, escucha, tengo que correr. Tu padre necesita que lo ayude con algunos trámites. Su tono cambió de nuevo, volviéndose cortante, desdeñoso. Hablaremos pronto. La llamada terminó con un clic agudo, dejándome varada en un mar de sospechas. Una sensación implacable y persistente me roía las entrañas. Traté de descartarlo como una simple decepción, pero la inquietud persistente se negó a ser silenciada. ¿Qué otra explicación podría haber? 2 semanas después, la verdad detonó en mi cara, destrozando mi realidad en 1.000.000 de piezas irregulares. Estaba desplazándome sin pensar por Instagram durante mi escasa hora del almuerzo, buscando un escape fugaz de la rutina corporativa, cuando la imagen se materializó, una daga digital dirigida directamente a mi corazón. Una foto fue publicada por mi hermana menor, Gabriela. Mi sándwich se deslizó de mis dedos repentinamente entumecidos, aterrizando con un golpe patético mientras miraba, paralizada y horrorizada. Toda mi familia, tumbada lujosamente en la terraza de nuestra casa de playa, bronceada y despreocupada, con bebidas tintineando alegremente en el abrazo dorado de una impresionante puesta de sol. Rocío brillando como lágrimas burlonas a la luz del sol. Mamá, arreglando meticulosamente su característico centro de mesa de conchas marinas en la mesa de comedor al aire libre, ajena al enorme agujero que había abierto en mi alma. Otra publicación de Miguel. Nada mejor que la tradición. Vacaciones familiares anuales en la playa en pleno apogeo. La palabra, familia, se sintió como un golpe físico, una bofetada en la cara. El aguijón fantasma de años de exclusiones sutiles y desaires casuales, encajó en su lugar con una claridad agonizante. Las invitaciones olvidadas a los brunch de fin de semana. Las cenas familiares íntimas de las que solo me enteré después. En las fotos de grupo donde todos parecían conocer el código de vestimenta tácito excepto yo. Pero esto era un nuevo nivel de crueldad. Esta era nuestra tradición de la casa de playa. La única cosa sagrada que pensé que era intocable. La casa de playa había estado en nuestra familia desde antes de que yo naciera. Mi abuelo, un hombre de fuerza tranquila y principios inquebrantables, la había comprado como una sorpresa para mi abuela en 1965. Había sido nuestro lugar de reunión de verano, el epicentro de innumerables recuerdos preciados. Aprendí a nadar en ese océano turbulento, experimenté mi torpe primer beso bajo el paseo marítimo erosionado y celebré cada hito importante con bulliciosas cenas familiares en esa terraza bañada por el sol. Una fría y decidida furia comenzó a hervir a fuego lento bajo la superficie de mi conmoción. Abrí mi portátil de golpe,
el plástico protestando bajo la fuerza. Comencé a excavar a través de años de correos electrónicos archivados, una arqueóloga digital desenterrando una tumba olvidada. Tenía que haber una razón, un cálculo siniestro, detrás de su audacia. Se sentían tan seguros en su exclusión, tan seguros de su posición. Diseccionaría sus motivos, expondría sus mentiras y reclamaría lo que era legítimamente mío. 3 horas agonizantes después, desenterré la verdad, una serpiente enrollada dentro del texto inocuo de un documento PDF. La revelación hizo que mi sangre corriera glacial, enfriándome hasta la médula. El año pasado, cuando el fideicomiso familiar se estaba reestructurando después de la muerte del abuelo, papá me presentó una pila de papeles en mi oficina, su comportamiento irradiaba una indiferencia casual. Solo cosas de rutina, Natalia. Asegurándome de que todo esté organizado correctamente para fines fiscales. Había confiado en él implícitamente. ¿Por qué no lo haría? Era mi padre. Un exitoso promotor inmobiliario que siempre había manejado los asuntos financieros de la familia con mano de hierro. Había firmado donde él indicaba, apenas mirando las cláusulas densamente redactadas, cegada por la fe equivocada de una hija amorosa. Ahora, mirando la copia digital que había recuperado minuciosamente de las profundidades de mis archivos de correo electrónico, la horrible verdad se cristalizó. No había firmado un documento de rutina. Había firmado un instrumento legal, una trampa meticulosamente elaborada que transfería mi parte de la propiedad de la casa de playa a una LLC familiar, controlada completamente por mis padres. Mis manos se apretaron en puños, arrugando el papel en un espasmo inútil de rabia. Habían planeado esto, meticulosamente, probablemente durante meses, adormeciéndome con una falsa sensación de seguridad, manipulando mi confianza, luego lenta y metódicamente, apartándome de las reuniones familiares hasta que no fui más que una pariente lejana, alguien a quien tolerar en las fiestas importantes, un fantasma rondando los bordes de su retrato familiar perfecto. Pero habían cometido un error crítico, potencialmente fatal. Antes del fallecimiento de mi abuelo, durante su última Navidad con nosotros, me había llevado a un lado, su frágil mano agarrando la mía con sorprendente fuerza. Natalia, dijo con voz ronca, su voz debilitada por la enfermedad, pero sus ojos ardían con una intensidad inquietante. Te he dejado algo con Harold. Prométeme que irás a verlo si algo se siente mal con la familia. Harold Mason era el abogado de mi abuelo, pero más que eso, era su confidente más cercano, un amigo de toda la vida que entendía el intrincado tapiz de la dinámica de nuestra familia. Había descartado el anuncio en ese momento, atribuyéndolo a los pronunciamientos divagantes de un hombre moribundo. Ahora, el peso de sus palabras se asentó sobre mí, pesado con una visión profética. ¿Qué había previsto exactamente mi abuelo? ¿Qué sombras había vislumbrado acechando en los corazones de sus hijos? Marqué la oficina de Harold inmediatamente, mis dedos temblando con una mezcla de miedo y anticipación. Natalia Mitchell para Harold Mason, anuncié a su secretaria, mi voz tensa con una emoción apenas contenida. Dile que se trata de las instrucciones finales de mi abuelo. Una eternidad sin aliento después, la voz familiar y grave de Harold crepitó a través de la línea, un ancla reconfortante en la tormenta arremolinada de mis emociones. Natalia, me preguntaba cuándo llamarías, dijo, su tono entrelazado con una tristeza comprensiva. Tu abuelo era un hombre inteligente. Sabía exactamente cómo se desarrollarían las cosas una vez que él se hubiera ido. ¿Puedes venir a mi oficina mañana a las 9 de la mañana? Miré mi calendario apretado, el peso de mis responsabilidades momentáneamente olvidado. Mis dedos se movieron sobre el teclado, ya preparándose para desmantelar mi horario, para despejar el camino para el ajuste de cuentas que se avecinaba. Estaré allí, afirmé, mi voz resonando con una nueva determinación. Esa noche, el sueño me evadió, un fantasma inquieto revoloteando justo fuera de mi alcance. Mi teléfono continuó vibrando con un flujo incesante de fotos familiares de la casa de playa. Paseos bañados por el sol a lo largo de la orilla. Cenas de mariscos lujosas bajo un dosel de estrellas centelleantes. Noches de juegos bulliciosas llenas de risas fabricadas. Cada notificación se sintió como otro giro insidioso del cuchillo, una nueva herida reabriendo las cicatrices de heridas pasadas. Puse mi teléfono boca abajo en la mesita de noche, tratando desesperadamente de cortar los zarcillos digitales que estaban envenenando mi paz. Pero no podía silenciar los pensamientos agitados, la repetición implacable de recuerdos, el ardiente deseo de justicia. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de Harold precisamente a las 9 de la mañana, mis pasos resonando con propósito en el pasillo silencioso.
La oficina parecía exactamente como la recordaba de las visitas de la infancia con mi abuelo. Paneles de madera oscura que exudaban una aura de autoridad tranquila, imponentes libros de leyes encuadernados en cuero que cubrían las paredes como centinelas silenciosos, y el inconfundible aroma a papel envejecido y café recién hecho. Harold se levantó para saludarme cuando entré, su alta figura ligeramente encorvada por el paso del tiempo, pero sus penetrantes ojos azules tan agudos e inquebrantables como siempre. Natalia, dijo cálidamente, su voz un bálsamo suave para mis nervios en carne viva. ¿Te pareces a tu abuela? Hizo un gesto para que tomara asiento, luego se giró hacia su imponente caja fuerte antigua. Tu abuelo dejó esto para ti, dijo, regresando con un sobre grueso y sellado. Junto con instrucciones muy específicas sobre cuándo dártelo. Acepté el sobre con manos temblorosas, el papel áspero contra mi piel. Dentro había una carta, escrita con la distintiva y elegante letra de mi abuelo, junto con varios documentos legales meticulosamente preparados. Mi querida Natalia, comenzaba la carta, las palabras familiares desencadenando un torrente de emociones agridulces. Si estás leyendo esto, entonces lo que temía ha sucedido. Tu padre siempre ha sido ambicioso, impulsado por un hambre insaciable de éxito. Y tu madre, que Dios la bendiga, se deja influenciar fácilmente por sus grandiosos sueños de legado y estatus. Los he visto lenta y sutilmente apartar a cualquiera que no se ajuste a su imagen cuidadosamente construida de la familia perfecta. Tal como lo hicieron con tu tía Verónica hace años. Una ola de reconocimiento me inundó. La tía Verónica, la hermana de mamá, había elegido distanciarse de la familia cuando yo era joven. Siempre había aceptado la versión cuidadosamente desinfectada de los hechos de la familia. Que Verónica nos había abandonado inexplicablemente, un acto egoísta de desafío. Ahora, una escalofriante sospecha echó raíces. ¿Había otro lado de esa historia? ¿Había sido Verónica otra víctima de la implacable búsqueda de mi padre de un ideal inalcanzable? Pero he tomado medidas, continuaba la carta, la tinta pareciendo latir con el espíritu inquebrantable de mi abuelo. La casa de playa no es solo una propiedad, Natalia. Es el corazón de los recuerdos de nuestra familia, un depósito de experiencias compartidas, un testimonio de los lazos que deberían unirnos. Si bien tu padre puede pensar que ha consolidado inteligentemente el control, ha pasado por alto algo importante. Revisa la escritura original de 1965. Harold me entregó otro documento, su pergamino envejecido crujiendo suavemente mientras lo desplegaba. La escritura de propiedad original. Mientras escaneaba el lenguaje arcano, mis ojos se abrieron con asombro. La propiedad de la casa de playa, explicó Harold, su voz entrelazada con un toque de satisfacción conspirativa, incluye no solo la casa en sí, sino también el camino privado que conduce a ella. Y el pequeño muelle para botes en la costa. Tu abuelo nunca fusionó estas parcelas cuando las compró. Y aunque tu padre puede haber maniobrado para obtener el control de la casa en sí, el camino y el muelle todavía están bajo el fideicomiso original. Terminé de leer, las implicaciones completas cayendo sobre mí con una fuerza electrizante. Un fideicomiso que, según estos documentos, ahora pertenecía únicamente a mí. Harold sonrió, una expresión cálida y conocedora que me recordó tan poderosamente a mi abuelo. Exactamente, sin acceso al camino privado, la casa de playa está esencialmente sin salida al mar. El camino de acceso público está a 3 kilómetros por la costa, y las propiedades vecinas han bloqueado repetida y vehementemente cualquier intento de crear un nuevo punto de acceso. Me recosté, mi mente corriendo, las piezas del rompecabezas encajando en su lugar con una precisión satisfactoria. Entonces, necesitaban mi permiso solo para llegar a la casa. Estaban atrapados. De hecho, afirmó Harold, sus ojos brillando con picardía. Y sus amados botes son inútiles sin acceso al muelle. Tu abuelo creía que a veces, la gente necesita que se le recuerde la importancia de la familia. Todos los miembros de la familia. No solo los convenientes. Como si fuera una señal, mi teléfono volvió a vibrar. Otra notificación de Instagram. Gabriela había publicado otra foto. Otro día perfecto en el paraíso. #bendecida #familia para siempre. Miré a Harold, un plan ya solidificándose en mi mente, una contraofensiva estratégica tomando forma en las profundidades de mi determinación. Creo que es hora de que mi familia aprenda una lección sobre el verdadero significado de bendecida. Pasé el resto de la mañana con Harold, revisando meticulosamente mis opciones y planeando estratégicamente nuestro próximo movimiento. Para cuando salí de su oficina, poseía todo lo que necesitaba para recordarle a mi familia que las acciones, especialmente las que están envueltas en el engaño, tienen consecuencias.
Esa noche, mientras estaba sentada sola en mi apartamento, revisando fotografías desteñidas de reuniones pasadas en la casa de playa, sonó mi teléfono. Era mi madre. Natalia, cariño, dijo, su voz tensa con un pánico apenas disimulado. Parece que tenemos una situación aquí en la casa de playa. Sonreí, una curva lenta y depredadora de mis labios. Sabía exactamente qué tipo de situación estaban enfrentando. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de situación? Pregunté, fingiendo preocupación con una maestría que no sabía que poseía. Bueno, tartamudeó, lo más extraño. ¿Hay algún problema con el camino de acceso? ¿Algún tipo de problema de permiso? No podemos sacar nuestros autos del camino de entrada. Podía escuchar una cacofonía de voces de fondo. Papá, discutiendo con alguien en un tono furioso. El gemido distintivo de Gabriela, penetrante y agudo. Los torpes intentos de Miguel por resolver problemas, su habitual bravuconería reemplazada por una nota de urgencia desesperada. Eso es terrible, dije, modulando cuidadosamente mi voz para proyectar una aura de neutralidad suave. Casi tan terrible como descubrir que mi familia se fue de vacaciones sin mí después de mentir sobre cancelarlo. El silencio descendió al otro lado de la línea, una pesada y sofocante manta de culpa y recriminación. ¿Tú sabes sobre eso? Finalmente susurró, su voz apenas audible. Instagram es una plataforma muy pública, mamá, respondí, la dulzura en mi tono goteando con una amenaza velada. Pero no te preocupes, estoy segura de que encontrarán una solución. Después de todo, tienen a toda la familia allí para ayudar. Hice una pausa, saboreando el momento. Bueno, casi toda la familia. Natalia, espera, colgué, cortando la conexión con un clic decisivo. Luego, apagué mi teléfono, silenciando la inminente avalancha de súplicas, amenazas y justificaciones. Tenían 2 semanas de vacaciones planeadas en la casa de playa. 2 semanas para contemplar sus elecciones, para reflexionar sobre su predicamento autoinfligido, para enfrentar las consecuencias de sus acciones. A veces, pensé, mirando la carta de mi abuelo una vez más, las mejores lecciones provienen de maestros inesperados. Y esta lección apenas comenzaba. La llamada comenzó a las 6 de la mañana del día siguiente, una andanada implacable de demandas sin respuesta. Primero, papá, Natalia, esto es ridículo. Necesitas arreglar lo que sea que hayas hecho con el camino de acceso. Tenemos reservas para cenar en la Meray esta noche. Luego, mamá. Cariño, sé que estás molesta, pero esta no es la forma de manejar las cosas. Solo estábamos tratando de tener unas vacaciones familiares tranquilas. Miguel, hermana, vamos. Estás siendo mezquina. Entonces, tenemos unas vacaciones sin ti. No es el fin del mundo. Y finalmente, Gabriela, su voz aguda con derecho propio. Estás arruinando todo. Mis seguidores de Instagram esperaban contenido diario de playa. Dejé que todos fueran al buzón de voz, cada mensaje más desesperado y enfurecido que el anterior. En lugar de responder, pasé la mañana con Harold, revisando la siguiente fase de nuestro plan cuidadosamente orquestado. Tu padre está tratando de encontrar una solución, dijo Harold, colgando el teléfono con un suspiro. Ya ha contactado a 3 abogados diferentes, buscando lagunas, cualquier cosa que pueda eludir las restricciones de acceso. Asentí, sin sorprenderme. Mi padre no era nada sino ingenioso, un maestro manipulador acostumbrado a salirse con la suya, sin importar el costo. ¿Y todos le han dicho lo mismo? Pregunté, mi voz entrelazada con un toque de satisfacción anticipatoria. El acceso por carretera es férreo, confirmó Harold, un brillo travieso en sus ojos. Tu abuelo se aseguró de eso. Sonrió, hojeando una pila de documentos legales. Pero esa ni siquiera es la mejor parte. Me entregó un documento que hizo que mis cejas se dispararan de sorpresa. ¿El muelle también? El muelle también, afirmó Harold, sus labios crispándose con diversión reprimida. Los elegantes botes de tu familia no irán a ninguna parte sin tu permiso. Y según el capitán del puerto, tienen una gran lista de actividades acuáticas planeadas para las próximas 2 semanas. Pensé en todos los veranos que había pasado en esos botes, aprendiendo a navegar con mi abuelo, viendo las impresionantes puestas de sol con mis hermanos, y el rocío salado picando nuestras caras mientras corríamos a través de las olas. Más recuerdos que habían intentado robar, más experiencias que habían intentado borrar de mi vida. ¿Ya se han dado cuenta de que yo estoy detrás de esto? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Tu padre sospecha, admitió Harold. Me llamó esta mañana, tratando de imponer su autoridad, exigiendo que entrara en razón. Le recordé que ahora represento tus intereses, no los suyos. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje llegó al cada vez más caótico chat grupal familiar.
Se suponía que no debía ser parte del grupo, pero debido a la ineptitud técnica de Miguel, todavía podía ver sus comunicaciones cada vez más frenéticas. Mamá, el capitán del puerto dice que no podemos sacar los botes. ¿Algo sobre las restricciones de acceso al muelle? Papá, esto es obra de Natalia. Tiene que ser. Gabriela, ¿cómo pudo hacernos esto? Miguel, papá, ¿no puedes simplemente comprar derechos de acceso o algo así? Papá, trabajando en ello. No se preocupen, yo me encargo de esto. Le mostré a Harold los mensajes, una oleada de amarga satisfacción recorriéndome. Siempre dice eso, dije, una sonrisa irónica tirando de mis labios. Yo me encargo de esto. Es su forma de mantener el control, de asegurarse a sí mismo de que todavía es el titiritero. Bueno, dijo Harold, sus ojos brillando, puede intentarlo. Pero tu abuelo construyó este plan para que fuera hermético. La única forma en que obtienen acceso es a través de ti. Para el tercer día, la situación en la casa de playa había llegado a un punto crítico. Sin acceso por carretera, no podían sacar sus autos para ir de compras, visitar restaurantes o asistir a ninguna de sus actividades meticulosamente planificadas. Las restricciones del muelle significaban que sus botes estaban inútilmente en sus amarres, balanceándose lánguidamente en el agua como aves marinas en tierra. Incluso sus entregas de comestibles se retenían en la carretera principal, obligándolos a caminar 3 kilómetros bajo el calor sofocante del verano para recuperarlos. Las historias de Instagram de Gabriela habían pasado de instantáneas idílicas de vacaciones a actualizaciones cada vez más frenéticas sobre estar varados en el paraíso. La esposa de Miguel amenazaba con llamar a sus padres para que vinieran a rescatarlos de esta pesadilla. Mamá había recurrido a mensajes de texto cada hora, alternando entre viajes de culpa transparentes y patéticos intentos de reconciliación. Pero fue el correo electrónico de papá el que finalmente me impulsó a hacer mi movimiento. Asunto. Este comportamiento infantil termina ahora. Natalia, estás tratando de demostrar algo. Mensaje recibido. Pero solo te estás haciendo daño a ti misma. Si continúas este ridículo juego de poder, me obligarás a tomar medidas más permanentes con respecto a tu posición en esta familia. Tienes hasta mañana para restaurar el acceso. Papá, reenvié el correo electrónico a Harold. Luego tomé mi teléfono, mi corazón latiendo con una mezcla de aprensión y sombría determinación. Mamá, tenemos que hablar, dije, mi voz sin dejar lugar a dudas. Todos nosotros, en persona. Oh, gracias a Dios. Respiró, su voz entrelazada con un alivio desesperado. Sí, por supuesto. ¿Cuándo? ¿Dónde? Estaré allí en 2 horas, dije. Asegúrate de que todos estén presentes. El viaje a la casa de playa se sintió surrealista, una colisión vertiginosa de pasado y presente. ¿Cuántas veces había hecho este viaje? Mi corazón ligero con anticipación, emocionado por la perspectiva de risas, comidas compartidas y el abrazo reconfortante de la familia. Ahora, conducía a la batalla, armada con la verdad en lugar de juguetes de playa, preparada para enfrentar las mentiras y manipulaciones que habían envenenado nuestra relación durante demasiado tiempo. Cuando llegué a la puerta de acceso, los vi a todos reunidos en la terraza, mirándome con una mezcla de aprensión y resentimiento. Metí la mano en mi bolso, recuperé mi llave, lo único que no podían quitarme, y abrí la puerta. Mientras conducía, la humedad me golpeó como una pared, espesa y pesada, reflejando la sofocante tensión que impregnaba el aire. Papá estaba de pie en la parte superior de las escaleras de la terraza, tratando de proyectar un aire de autoridad a pesar de su arrugada ropa de vacaciones y las ojeras bajo sus ojos. ¿Finalmente lista para ser razonable?, preguntó mientras comenzaba a subir las escaleras, su voz tensa con una ira apenas contenida. No respondí hasta que llegué a la terraza, observando la escena con una mirada fría y evaluadora. Botellas de vino vacías cubrían las mesas, víctimas de sus intentos cada vez más desesperados por escapar de la realidad de su predicamento. Juegos de mesa a medio jugar estaban esparcidos por el suelo, abandonados por frustración. Los teléfonos estaban enchufados a todos los enchufes disponibles, sus dueños buscando desesperadamente entretenimiento y conexión en un mundo repentinamente desprovisto de sus comodidades habituales. Pensé que deberíamos hablar todos, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable, mirando a cada miembro de la familia por turno. Sobre la verdad, sobre la familia, sobre lo que significan esas palabras. Si se trata de no incluirte en las vacaciones, comenzó mamá, su voz entrelazada con indignación defensiva. Se trata de mucho más que eso, la interrumpí, mi voz elevándose ligeramente. Se trata de años de exclusión sistemática, de mentirme, manipularme,
tratar de quitarme mi herencia pieza por pieza. Saqué el documento que había firmado el año pasado, el papel nítido e implacable en mi mano. ¿Cómo esto, papá? ¿Quieres explicar qué era esto? Se movió incómodo, su mirada apartándose de la mía. Era una reestructuración innecesaria. Solo tratando de... Fue un robo, dije rotundamente, mi voz desprovista de emoción. Me engañaste para que renunciara a mis derechos sobre la casa, al igual que has estado tratando de engañarme para que renuncie a todas las demás partes de esta familia. Eso no es justo, protestó Gabriela, su voz aguda y defensiva. Siempre estás tan ocupada con el trabajo, nunca tienes tiempo para las cosas familiares. ¿En serio? Saqué mi teléfono, desplazándome por mi calendario, mostrando una letanía de eventos perdidos e invitaciones deliberadamente omitidas. Como las 3 cenas familiares del mes pasado, de las que nunca me enteré, o el almuerzo de cumpleaños de Miguel, o la reunión de planificación de fin de semana para estas vacaciones. El silencio cayó sobre la terraza, pesado y sofocante. Pero ¿saben qué? Continué, mi voz ganando impulso, alimentada por años de ira y dolor reprimidos. Todos cometieron un error crucial. Se olvidaron de la previsión del abuelo, del fideicomiso que me dejó, del hecho de que esta casa no vale nada sin el acceso que se aseguró de que yo controlara. Vi el momento en que los golpeó, la comprensión naciente extendiéndose por sus rostros como una escarcha escalofriante. Ya no tenían el control. La fachada cuidadosamente construida de su familia perfecta se derrumbaba ante sus propios ojos. La cara de papá se sonrojó con un peligroso tono rojo, su mandíbula apretándose con una ira apenas contenida. Las manos de mamá se retorcían nerviosamente en su regazo, sus ojos suplicando perdón. Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas de autocompasión, su imagen cuidadosamente seleccionada de perfección sin esfuerzo destrozada. Y Miguel solo parecía cansado, el peso de su complicidad finalmente asentándose sobre sus hombros. Así que esto es lo que va a pasar, dije, mi voz tranquila y autoritaria, sacando los papeles que Harold había preparado. Vamos a reestructurar las cosas correctamente esta vez. Igual acceso, igualdad de derechos, igualdad de voz en todas las propiedades familiares. No más reuniones secretas, no más documentos manipulados, no más vacaciones exclusivas. ¿Y si nos negamos? Desafió papá, su voz goteando desafío. Sonreí, pensando en mi abuelo, en su inquebrantable compromiso con la justicia y la equidad. Entonces espero que todos disfruten caminando 3 kilómetros para sus comestibles, dije, mi voz entrelazada con acero. Las restricciones de acceso por carretera pueden durar indefinidamente. Las negociaciones tomaron horas, un agotador tira y afloja emocional alimentado por años de resentimientos reprimidos y quejas no expresadas. Para cuando terminamos, el sol se estaba poniendo sobre el océano, pintando el cielo en una impresionante gama de rosas y dorados, tal como lo recordaba de innumerables cenas familiares en esta misma terraza. Pero esta puesta de sol se sintió diferente, más profunda. Esta puesta de sol marcó un nuevo capítulo, un nuevo comienzo. Uno en el que no solo estaba incluida en la familia, sino que había ayudado a remodelarla en algo más fuerte, más honesto, más real. Mientras conducía a casa esa noche, mi teléfono vibró con una nueva notificación de Instagram. Gabriela había publicado una foto de todos nosotros juntos en la terraza, con un aspecto algo peor por el desgaste, pero sonriendo genuinamente. La leyenda decía, aprendiendo lo que significa la familia. #nuevos comienzos, #familia primero, #disculpas aceptadas. Esta vez, no puse mi teléfono boca abajo. En cambio, le di me gusta a la publicación y agregué un comentario. Por las nuevas tradiciones. La semana después de nuestra confrontación en la casa de playa se sintió como despertar de un sueño largo y problemático. El chat grupal familiar, que había estado sospechosamente silencioso durante años, de repente cobró vida con tímidos intentos de conversación normal. Mamá compartió su famosa receta de sopa de almejas. Miguel publicó fotos de sus hijos construyendo castillos de arena. Incluso el contenido de influencer de Gabriela había cambiado, sutilmente, de fotos perfectamente escenificadas a instantáneas sinceras de momentos familiares, destellos de conexión genuina. Pero fue el correo electrónico de mi padre lo que realmente me sorprendió, un gesto de humildad y vulnerabilidad que una vez hubiera considerado imposible. Asunto: Natalia, he estado pensando mucho. Harold me mostró algunas de las viejas cartas del abuelo, cosas que escribió sobre ver cambiar la dinámica de nuestra familia a lo largo de los años, sus preocupaciones por ti y su decepción conmigo. ¿Te gustaría tomar un café conmigo mañana? Solo nosotros. Papá, lo encontré en nuestro antiguo lugar de desayuno,
un pequeño café cerca de la playa donde solíamos comprar rollos de canela después de los viajes de pesca temprano en la mañana. Él ya estaba allí cuando llegué, luciendo mayor y más vulnerable de lo que lo había visto nunca. Encontré esto en mi oficina, dijo sin preámbulos, deslizando una pila de fotos desteñidas sobre la mesa. Eran de mi infancia. Yo, ayudándolo a revisar los planos de propiedades, sentada sobre sus hombros durante los paseos por la playa y mostrándole con orgullo mi primer análisis de bienes raíces en la universidad. ¿Cuándo dejé de verte?, preguntó en voz baja, su voz cargada de arrepentimiento. ¿Cuándo comencé a verte como competencia en lugar de como mi hija? Cogí una de las fotos. Yo a los 18, radiante mientras sostenía mi carta de aceptación a la escuela de negocios. Tal vez por la época en que comencé a tener éxito por mi cuenta, dije en voz baja. Cuando me convertí en alguien que podía desafiar tus decisiones en lugar de simplemente seguirlas. Asintió lentamente, sus ojos llenos de una profunda tristeza. Tu abuelo, me advirtió sobre esto. Dijo que estaba tan concentrado en construir un legado que estaba olvidando de qué se suponía que se trataba ese legado. El camarero trajo nuestro café, dándome un momento para ordenar mis pensamientos y encontrar las palabras adecuadas para expresar el complejo tapiz de emociones que se arremolinaban dentro de mí. ¿Sabes qué es lo que más duele?, finalmente dije, encontrando su mirada. No la exclusión, ni siquiera la manipulación de la casa. Es que pensaste que tenías que hacer algo de eso. Que no podías simplemente hablar conmigo, trabajar conmigo, estar orgulloso de mí. Estoy orgulloso de ti, dijo rápidamente, su voz ahogada por la emoción. Aterrorizado de ti, a veces, si soy honesto. Eres más inteligente que yo a tu edad, más capaz, con más principios. Como siempre dice mamá, eres igual que el abuelo. Sonreí levemente, revolviendo mi café. Sí, lo soy. Y eso también te asustó. Asintió lentamente. Él siempre puso a la familia primero, incluso cuando eso significaba menos ganancias o un crecimiento más lento. Me convencí a mí mismo de que lo sabía mejor, que consolidar el control era lo mismo que proteger a la familia. Surgió un recuerdo. El abuelo enseñándome a navegar, explicando cómo luchar contra el viento a menudo significaba perder contra él. A veces, había dicho, su voz sabia y gentil, la posición más fuerte es aprender a trabajar con las fuerzas que te rodean, en lugar de contra ellas. Podemos trabajar juntos, papá, dije, extendiendo la mano por encima de la mesa para tocar su mano. Eso es todo lo que siempre quise, ser parte de la construcción de algo, no solo mirar desde afuera. Apretó mi mano con fuerza, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Me gustaría eso, pero primero, necesito arreglar las cosas. Durante los días siguientes, los cambios comenzaron a desarrollarse. Papá hizo que sus abogados redactaran nuevos acuerdos de propiedad para todas las propiedades familiares, asegurando un acceso transparente e igualitario para todos. Mamá organizó una reunión familiar adecuada, la primera en años en la que todos fueron invitados, para discutir los planes de verano y los horarios de vacaciones. Incluso mis hermanos parecían estar cambiando. Miguel me pidió ayuda para revisar sus planes de expansión comercial, algo por lo que siempre había acudido a papá antes. Gabriela, sorprendentemente, resultó ser la más directa para hacer las paces. Estaba celosa, admitió durante un almuerzo improvisado entre hermanas, su voz inusualmente apagada. Hiciste que todo pareciera tan fácil. Carrera, independencia, saber exactamente lo que querías. Era más fácil excluirte que admitir que te admiraba. La casa de playa, una vez símbolo de las fracturas de nuestra familia, comenzó a sanar, ladrillo a ladrillo. Comenzamos una nueva tradición de brunch dominicales en la terraza, cada uno turnándose para cocinar y limpiar, compartiendo historias y risas bajo el cálido sol de verano. Harold vino a uno de estos brunch, trayendo consigo otra carta de mi abuelo, un mensaje final del más allá. Mi querida Natalia, comenzaba la carta. Si estás leyendo esta segunda carta, significa que has hecho lo que esperaba. Usar tu fuerza no solo para defenderte a ti misma, sino para ayudar a sanar a nuestra familia. El camino y el muelle no se trataban solo del acceso a una casa, se trataban de crear un camino de regreso el uno al otro. Recuerda, los cimientos más fuertes no se construyen sobre el control, sino sobre la confianza, el amor, el tipo de fuerza que sabe cuándo mantenerse firme y cuándo extender una mano. Cuida de ellos, cariño. Cuida de ti misma. Con todo mi amor, abuelo. Miré alrededor de la terraza a mi familia. Papá y Miguel, enfrascados en una conversación sobre desarrollos inmobiliarios. Mamá y Gabriela, planeando con entusiasmo las próximas vacaciones familiares. Harold, compartiendo anécdotas sobre el abuelo con mis sobrinas y sobrinos,
sus ojos brillando con un recuerdo cariñoso. La brisa del océano llevaba el aroma a sal y nuevos comienzos. Esto era lo que el abuelo había querido todo el tiempo. No solo que yo me defendiera, sino que todos recordáramos lo que significaba la familia, que reconstruyéramos no solo nuestras relaciones, sino nuestra comprensión de cómo nutrirlas. Los brunch dominicales se convirtieron en un elemento básico, cada uno sintiéndose más natural y auténtico que el anterior. No éramos perfectos, todavía había desacuerdos, todavía momentos de tensión, pero ahora los enfrentábamos juntos, abiertamente, honestamente, con una nueva disposición a escuchar y comprender.